Dios inmutable, ¿no? Esta es una tremenda palabra de Dios. Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no muda, que no cambia, que siempre se mantiene. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. Específicamente Dios dice ahí, yo Jehová no cambio. Quiere decir que se mantiene en su condición que es. Y eso es lo bonito, ¿no? De que servimos a un Dios que verdaderamente no está pensando porque si tiene frío, porque si le fue bien o no le fue bien, Él se desarrolla como persona. Sino Él es un Dios que siempre es el mismo. Porque Jehová dice no cambia, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiere decir que Dios quería consumirte, Dios quería destruirte, porque la ira de Dios siempre está con aquellos que desobedecen, pero dice la palabra de Dios, pero por causa de que yo no cambio y he decidido guardarte, he decidido cuidarte, he decidido estar contigo, dice yo voy a cumplir mi palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra, ¿no? En el libro de Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Él es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, Dios siempre ha existido, siempre realmente Él ha estado sobre todas las cosas, infinitamente Dios no es como un ser humano. El ser inmutable es uno de los atributos de Dios, ¿no? Es uno de los atributos que Dios tiene, de las capacidades que Dios tiene, de que no cambian, ¿no? Entonces vemos las montañas, ¿no? Vemos las montañas, vemos la naturaleza, vemos los ríos, vemos los nevados, vemos toda la naturaleza que Dios ha creado y la vemos, ¿no? Si tú vives frente a una montaña, si tú vives al costado de un río y parece que todos los días ese río corre y corre y corre y corre, algunos días baja, otros sube, las montañas permanecen por años y quizás siglos permanecen dentro de ello, pero son sólidos, son fuertes los árboles, pero aún la naturaleza misma que Dios ha creado tiene un principio, tiene un fin, o se va mudando o se va cambiando de acuerdo a los años, y los ríos y las piedras, por más rocas que sean inmensas las rocas, se van tallando con las aguas y se van formando cada año en diferentes formas, ¿no? Pero pareciera que fuera algo sólido, pero Dios no es un Dios que muta, que cambia. Dios siempre permanece, ¿no? Dios no cambia, no se inmuta, ni se muda, siempre es y será igual. Es confiable, es constante. Dios es un Dios constante, Dios es un Dios confiable. Aparentemente pareciera todo lo contrario, pero es confiable, porque a veces nos quejamos con Dios porque Dios no responde nuestra oración, pero Él es confiable, Él es constante, Él es intenso, ¿no? En su característica, en sus cualidades, en sus atributos, es intenso, es inmutable, siempre será el mismo. Lo que dijo ayer se cumplirá hoy, ¿no? Él es el dueño, Él es el que sabe todo lo que ha pasado en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, Él es el Dios del principio y el fin. Dios no puede ser alterado o cambiado. Dios jamás cambiará de parecer. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Él es eterno, ¿no? La inmutabilidad viene de ser eterno, de ser, no se acaba, no se termina, vive para siempre y no cambia sobre todas las cosas.
en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Quiere decir que los hombres mienten? Hay una mentirita por ahí, ¿no? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Lo que Él dice que no, no. El no, no es un no. El sí, sí es un sí, no. Y tampoco dice la palabra de Dios en esta versión, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Quiere decir que el humano miente, ¿no? Y cambia también de parecer. En cambio, Dios no cambia de parecer, siempre se mantiene firme, ¿no? Entonces, no hay nada más mejor que tener una persona confiable, ¿no? Si tú tienes una empresa o trabajas en algún lugar o trabajas con alguien, no hay nada mejor que encontrar una persona confiable, que puedas confiar en esa persona, que puedas verdaderamente poner tu seguridad ahí y decir, no, déjalo a él nomás, él nunca te va a tocar nada, ¿no? Pero a pesar que la Biblia dice que el hombre miente y el hombre cambia de parecer, es cierto, en algún momento el hombre puede flaquear, el hombre puede cometer, pero es bonito encontrar una persona en quien podemos confiar. ¿Confías tú en tu esposo? Mejor no hay que hacer guerra. Ahorita se va a armar la guerra. Y yo sé que va a decir, es que no soy Dios, pues. Que el hombre miente y cambia de parecer. Pero ¿qué acerca de la mujer? ¿Confías en tu mujer? No hay que pelear. Entonces, sí, el hombre tiene esa tendencia, ¿no?, del mal por causa de la naturaleza pecaminosa, pero nosotros tenemos a Cristo. Y si Cristo es inmutable, nosotros también debemos tener ese atributo, esa característica de Dios. Pero como somos hombres y está no está esa eternidad en nosotros, algún día sí lo estaremos, entonces será un día diferente. Luego dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso habló Dios a veces sin actuar? Si Dios habla, lo cumple. Si Dios lo dice algo, eso quiere decir que va a suceder. ¿Alguna vez prometió sin cumplir Dios? Sí, porque a veces pensamos, ¿me entiendes?, que Dios no está cumpliendo su promesa. Dios, tú me has prometido esto. Tú me dijiste que ibas a cuidar a mis hijos. Tú me dijiste que ibas a proveer para mi casa. Mira cómo estamos, Señor. Y algunos nos enojamos con Dios de alguna forma o manera. ¿Por qué? Porque decimos Dios, ¿no? Y le decimos a Dios, ¿qué está pasando contigo, Dios? Pero si Dios ha dicho que Él va a cuidar de ti, que Él va a velar por ti, Él va a velar por tus hijos, Él va a velar por tus generaciones, entonces Él lo va a hacer. Pero a veces no entendemos cuando suceden cosas que vienen a nuestro camino y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles, decimos, Dios, ¿dónde estás tú? Tú dijiste que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Sí, Dios te dijo que ninguna arma forjada prosperará. Eso quiere decir que te va a hacer daño, pero no va a prosperar. No, quiere decir que si pensaban matarte, no te van a matar. No te van a matar, sino te van a chancar nomás. Si Dios te dice, no, yo te voy a dar vida eterna, ¿no? Entonces alguien te mata y dice, Señor, ¿qué pasó? Tú me vas a dar vida eterna. Bienvenido, pues estás aquí en el cielo ya. Entonces, Dios al final siempre Él tiene dentro de sus planes, pero por algo será,
cuando nosotros pasamos por circunstancias. Y Pablo pasó por muchas circunstancias. Bueno, entonces aquí habla, ¿me entiendes? Que ¿acaso alguna vez Dios habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, ¿dudamos de Dios? Verdaderamente, ¿dudamos de Dios? Si es inmutable, quiere decir que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha prometido, lo debe de cumplir. Y si no lo cumple, pues o no tengo Dios, o algo pasó con Dios, o algo pasó conmigo. ¿Qué está pasando, pues? No va a ser como ese joven que se fue a escalar y se rodó por la montaña y se agarró de una ramita y el precipicio estaba abajo y comenzó a gritar a Dios: Señor, sálvame. Y comenzó a decir: sálvame, Señor, sálvame, y tú eres el único, tú me has prometido que me vas a cuidar. Y dice que escuchó una voz que le dijo: suéltate. ¿Qué? ¿Cómo que suéltate? Yo no me voy a soltar de acá, me suelto y adiós. Me muero, porque era un precipicio. Y comenzó a gritar más fuerte todavía. Y otra vez apareció la voz y le dijo: suéltate. Y ahí está, ¿no? El error de nosotros, que no queremos obedecer a Dios. Porque si te sueltas, ¿quién te va a recoger? Allá en el cielo, pero te va a recoger. Entonces con Dios siempre ganamos, amén. Pero a veces nosotros queremos realmente ser las veces de Dios. Si Dios te dice suéltate, pues ¿qué tienes que hacer? Soltarte, ¿no? Pero Señor, que mira esto, que mira el otro, que está pasando de acá, que está pasando esto y el otro, y el Señor te dice suéltate. No, yo no me voy a soltar, no. Yo voy a hacer, ¿me entiendes?, lo que yo quiero. Entonces no le pidas nada a Dios. Porque si Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Dice en Salmo 33, 11, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Si Dios te aconseja, ¿y cómo Dios te aconseja? A través de su palabra. Amén. Y tú lees una palabra y Dios te aconseja, y luego dices: no, pero Señor, pues ¿cómo me vas a aconsejar esto, pues? Yo quiero esto, ¿no? Y estamos tercos, ¿no? Que Dios nos aconseje de acuerdo a nosotros, no de acuerdo a Él. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Que sí, que si Dios te dice algo, eso tómalo, que ese es el consejo de Dios para toda tu vida. Amén. Dios me ha dicho. Pues tienes que creer que Dios te ha dicho. No al mes o a los 5 años dice: yo creo que me equivoqué, Dios no me dijo eso. Hello. Pero tú dijiste que querías ser usado por Dios. Tú dijiste que querías darle todo a Cristo. Pero luego Dios te dijo: haz esto si me quieres dar todo. Y luego dices: ¿no habrá alguien más que me conteste una respuesta mejor? ¿Por qué? Porque siempre nosotros andamos buscando una respuesta de acuerdo a lo que tú quieres. Pero si tú quieres el consejo de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Porque no importa qué te suceda en el planeta Tierra, el consejo de Jehová permanece eternamente. Si te estás hundiendo y te estás ahogando, el Señor, tarde o temprano, te va a sacar y te va a dar vida y te va a dar lo que Él ha prometido. Como decía en el otro versículo, ¿no? ¿Acaso Dios te va a dejar que te mueras? ¿Acaso Dios va a dejar que las cosas
sucedan, si alguna vez prometió, lo va a cumplir. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, quiere decir que los pensamientos del corazón de Dios que están aquí, los consejos de Dios que están aquí, dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Quiere decir que los consejos de Dios y los pensamientos de Dios, dice, viajarán por todas las generaciones. Quiere decir que esta Biblia, si ha sido para mí buena, va a ser buena para mis hijos. Porque Dios la va a hacer viajar a las generaciones para siempre. No es un Dios que se olvida de ti y si Él mira, ¿me entiendes? Que tu hijo o tu hija o tu esposo o alguien no está cumpliendo, no está logrando lo que te prometió Dios, no te preocupes, amén. Porque ¿qué es lo que le dice a Jacob aquí? Jamás Dios dice Jehová no porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ustedes no van a ser consumidos, a pesar de que te encuentras en grandes tribulaciones, quizás porque se encuentran en el pecado, se encuentra por el mal camino. Dios hará cumplir su palabra y tratará Dios de todas maneras de salvarlo de alguna forma o de alguna manera. Pero para eso, adelante. Pero para eso tú tienes que seguir creyendo la palabra de Dios. Alguien tiene que ser el abanderado de seguir manteniendo. Aunque Israel, el pueblo favorito de Dios, lo sacó de Egipto, lo llevó hacia la tierra prometida y estuvieron 40 años caminando en el desierto. Pero Dios dijo, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Sí, hubiesen demorado 40 días, se demoraron 40 años, pero no es por culpa de Dios y es por culpa de ellos. Pero ¿dónde terminaron ellos? En la tierra prometida. Esa generación murió ahí, pero su generación, la próxima, su misma sangre, llegaron y entraron a la tierra prometida. Pero el problema es la desobediencia, ¿no? En Salmo 102, 25, Salmo 102, dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Ese es nuestro Dios. Dios es el dueño, es el principio. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Dice, esa es la figura de Dios. Dios es un Dios que fundó, Dios es el dueño de los cielos y de la tierra y de todas las obras que hay de su mano, mas ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestimenta se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Quiere decir que el hombre muda, el hombre es inconstante, el hombre es débil, el hombre termina en el pecado, pero Dios es el único que permanece para siempre a través de las generaciones. En Hebreos capítulo 6, versículo 17, Hebreos 6, 17 dice, Dios también se comprometió. Amén. Y aquí miran cómo Dios está tratando de darnos a entender que confíes en Él, que creas en Él, que tengas fe en Él. Él no te va a engañar, no nos va a engañar, no nos va a ir mal. Él va a pelear por nosotros. Dice que Él se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa. Amén. Dios hizo un juramento. Yo los voy a llevar a la tierra prometida y voy a hacer que pisen esa tierra prometida y sean bendecidos.
Entonces Dios tuvo que ver la manera. Se duró 40 años, pero llegó a la tierra prometida porque Dios se comprometió en ayudarlos y llevarlos a la tierra prometida. Y a veces el caminar es un poco pedragoso, hay donde hay muchas piedras, pero Él se ha comprometido, y no nomás se ha comprometido, sino ha jurado para que reciban ustedes todo lo que Dios les ha prometido. Yo te pregunto, ¿qué Dios te ha prometido a ti, no? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado a ti, no? Y si Dios te ha prometido algo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, si Dios te ha prometido de acuerdo a tu llamado, Él lo va a hacer cumplir. Y si Dios te ha dicho, yo te he escogido, yo te he sacado y yo aquí me tienes, voy a usar tu vida, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Es exactamente lo que va a hacer. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Dios lo llamó a Jonás y que Jonás iba a ser un predicador del evangelio, iba a ser de gran influencia y Dios lo iba a usar para un pueblo llamado Nínive. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios no lo dejó. ¿Aló? Di conmigo, Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque Él se había comprometido, había jurado de usar su vida como una persona de influencia sobre la ciudad de Nínive. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar un gran pez que se lo comiera y luego lo vomitara por ahí para que vaya y predique a Nínive. ¿Predicó? Sí predicó. ¿Él quiso ir? No. Al principio quiso correr porque estaba asustado. ¿Aló? ¿Cómo lo quieres? ¿Dulcemente o agriamente? Pórtate bien entonces. ¿Cómo lo quieres? ¿Al modo de Dios o al modo tuyo? ¿Cómo lo quieres? ¿Con amor o con disciplina? Porque al que ama también disciplina. Pero de Dios no te escapas. Porque te ama. No porque te amenaza, sino porque te ama. Porque quiere, no, porque tú has sido escogido. Tú has entrado por esa puerta porque Dios te ha traído a este lugar. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Dios jamás. Señor, ¿me podrías cambiar de camino, por favor? ¿Cuántos han cambiado? Pero Dios jamás cambia de parecer. Lo que Él te prometió, Él lo quiere cumplir. Así que, verso 18, no estamos en Hebreos 6, 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Qué ambas cosas? Ha prometido y ha jurado. Dios se ha comprometido y ha jurado de cuidar a Israel, de cuidar a su pueblo, de cuidar a sus hijos, de cuidar sus generaciones. Ahora, el pueblo de Dios ha vivido por años y por siglos en conflictos terribles. Hasta ahorita hay conflicto en Jerusalén, ¿no? Viven en zozobra siempre, al pie de guerra todo el tiempo. Pero Dios está ahí. Sí, Dios ha jurado algo por su pueblo, sí. Dios se ha comprometido de hacer algo por ellos, hay una promesa para ellos, sí. Pero si leemos a través de la Biblia cómo el pueblo de Dios, hablando de los judíos, van a entrar
¿no?, a la presencia de Dios, que van a ser como 144,000 por cada tribu, van a entrar después de la gran tribulación y van a entrar al milenio, ¿no? Bueno, estas dos cosas no pueden cambiar. ¿Cuáles? La promesa y el juramento. Porque es imposible que Dios mienta. Di conmigo, es imposible que Dios mienta. Entonces, si Dios te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Si no, ¿quién te ha dicho entonces? Si no, ¿quién te ha dicho? Si tú crees que Dios te ha dicho y luego después dices, no, Dios no me ha dicho nada, entonces ¿quién te ha dicho? Hello. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no es un hombre para que mienta. Entonces, bajo su promesa y juramento nos asegura que podemos vivir seguros. Dios nunca cambia. Amén. Ni cambiará ni se mudará. Dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La naturaleza de Dios, los atributos de Dios, los propósitos de Dios, las promesas de Dios, los dones de Dios son inmutables. Amén. Son para bien. Todo lo que está escrito acá es para bien y no para mal. El problema acá si es que tú crees lo que dice la palabra de Dios y si tú crees todo lo que Dios te ha hablado a ti. ¿Alguna vez Dios, el Espíritu Santo, Cristo te ha hablado a ti? Te ha dicho, Cristo me ha hablado. Cristo me habló y me dijo, tú vas a predicar el Evangelio. ¿Quién, yo? Dije, no. ¿Cómo va a predicar el Evangelio? No sé ni hablar. Pero Dios me había escogido ya para abrir mi boca y Él poner palabras para poder predicar el Evangelio. Amén. Bueno, Luis, ¿cómo quieres predicar el Evangelio? ¿A las buenas o a las malas? Bueno, a este lo va a mandar al Lurigancho de vacaciones un tiempo para que así allá predique el Evangelio. No, Dios no te manda al pecado, ¿no? Pero usa las circunstancias para seguir manteniendo su juramento y su compromiso de la promesa que Dios te ha dado. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Podemos vivir seguros con Dios? ¿Podemos vivir rodeados de su gloria y de su presencia? Decirle gracias, Padre, porque siempre cuidas de mí. Porque Él está cuidando de nosotros las 24/7. Él está cuidando y viendo por nosotros, porque Él tiene un compromiso con nosotros. Él tiene un juramento con su pueblo, que somos nosotros. Hechos capítulo 5 dice: porque si es de Dios, nadie nos podrá destruir. Si somos de Dios, nadie nos puede destruir. Nada ni nadie nos puede destruir. No sea que se hallen luchando contra... En este versículo del capítulo 5, versículo 33, habían
se habían lanzado a predicar los apóstoles el evangelio de Cristo. Y luego se levantó una oposición que quisieron parar el movimiento. Atacaron a la iglesia de Cristo, atacaron a los discípulos, los metían preso a los discípulos que estaban predicando el evangelio. Entonces el concilio y toda la gente, los políticos decían, bueno, a estos hombres hay que flagelarlos para que nunca más abran la boca. Pero el evangelio se debe predicar por todo el mundo. ¿Aló? Y eso se va a mantener en línea. Nadie lo puede parar. Dice, en el 33 dice, así que mi consejo, está hablando, dice, mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta que se encuentren, tal vez también ustedes se encuentren peleando con el mismo Dios. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios ha prometido algo para tu vida, Él lo va a cumplir. No te dice exactamente cuándo, pero Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel y permanece. Dice, las circunstancias de la vida, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que yo he dicho no va a pasar. Lo que yo he prometido lo voy a cumplir. Si yo te he hablado algo en tu juventud, es porque yo te hablé, porque lo voy a cumplir. Han pasado 10 años y has tenido una vida destruida, pero mi promesa sigue ahí. La semilla inmutable está en ti. Lo que yo te he dicho es una semilla inmutable. Lo que yo te he hablado, eso nadie lo puede borrar o nadie lo puede destruir. Y yo seguiré trabajando contigo, estés aquí o estés en las calles, en las drogas o en Lurigancho o donde estés. Yo voy a seguir trabajando contigo hasta que mi palabra se cumpla en tu vida. Porque Dios no es mentiroso. Porque si Dios te ha dicho algo y han hecho un pacto tú y Dios, ¿no? Y tú han hecho un pacto tú y Dios, Dios va a abrir las maneras de cómo hacerlo. A veces yo le pregunto a gente que regresa y le digo, ¿dónde has estado? ¿Te has casado? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tu esposa? ¿Tienes trabajo? ¿Qué has logrado? No tengo nada. ¿Qué te ha pasado? Nada. Sin Cristo me siento vacío. ¿Por qué? Porque Dios te dice, y su Espíritu Santo te dice, regresa a casa. Porque yo no he terminado la obra en ti. Porque lo que yo te prometí, tengo que cumplirlo. Y yo lo quiero hacer, y por eso te he cuidado, te he salvado, que no te mueras si no estás vivo. Ahora ven, arrepiéntete, porque yo quiero inmediatamente comenzar la obra contigo. Esta palabra en Lucas 16, 17, Lucas 16, 17 dice, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Dice que es más fácil que el mundo se destruya. Es más fácil que haya un cataclismo, que haya un terremoto y se destruya, es más fácil que suceda eso,
que alguna palabra que yo he escrito acá o alguna promesa que yo te he dado no se cumple. Que decir que la palabra de Dios es, ni el fuego lo puede destruir, ni un terremoto lo puede destruir, nada puede destruirlo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá destruir esta semilla? A Cristo quisieron destruirlo. Lo llevaron como prisionero, como delincuente, y le dieron, lo flagelaron como un vil malhechor. Lo escupieron, lo insultaron y lo subieron al madero y lo crucificaron y murió como tal. Porque eso es lo que hace el diablo y el mundo y las situaciones. Porque los religiosos dijeron: no, este es el diablo. Los religiosos quisieron destruirlo. Luego a sus discípulos de Cristo lo comenzaron a perseguir, lo metieron preso. Hasta los apedreaban, hasta la muerte. En la historia se mira, ¿me entiendes? Si eras cristiano, te metían a la fosa de los leones para que te coman. La persecución contra la iglesia, que se avecina una persecución. Y no pudieron detenerlo. Por eso les dijo, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Les dijo: ¿sabes qué? Si estos hombres no son de Dios, se van a deshacer, se van a hacer agua. Pero si son de Dios, nadie los puede parar. Nadie los puede parar. Amén. Más bien, están atentando contra Dios porque se están metiendo con Dios. Nosotros debemos de ser a prueba de todo. A mí y a mi esposa hemos pasado por tantas cosas, severas cosas, tanto dentro de todos nuestros más de 30 años que tenemos aquí en el Perú. Destrucción total. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso que Dios va a hacer cumplir lo que Él ha dicho. De que el drogadicto se salve, que el alcohólico sea libre, que las familias vuelvan a Cristo, que la bendición caiga sobre la nación del Perú, de que prediquemos el evangelio no solamente aquí en Lima, sino por todo el mundo. Porque la palabra de Dios no puede caer a la tierra y morir. La palabra de Dios, donde cae, produce fruto. Tú has sido llamado, tú has sido llamada para algo específico de parte de Dios. Y eres a prueba de todo. Aunque quieran destruirte, no te van a poder destruir. Aunque quieras tú cambiar tu punto de vista, ¿por qué no haces las cosas como deberías de hacerlo, como Dios te dice? No importa que quieras hacerlo en tu manera, siempre es como el gato, no importa qué tan alto lo tires, de dónde lo tires, siempre cae parado. Así la palabra de Dios siempre cae parada donde debe de ser. La palabra nunca te falla.
¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? No, me andan persiguiendo. No, que siento mucha angustia. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Por causa de Cristo somos muertos. Nos van a perseguir hasta morir. Todo el tiempo. El diablo nos quiere matar todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El diablo nos ve queriendo cortarnos el pescuezo, el cuello. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.